Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Es un enorme privilegio el que ahora tenemos de poder compartir con ustedes una transmisión más. Sean todos bienvenidos. Realmente que Dios ha sido bueno y como siempre decimos, hay razones sobradas para continuar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que para todos, bienvenidos. Comparta esta transmisión para que muchas más personas puedan edificarse con una palabra esta noche. Dios bendiga a todos, amor, esta noche. Amén. Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es siempre un privilegio muy grande poder compartir la palabra del Señor. Y este tiempo pues es un tiempo maravilloso. Las misericordias de Dios fueron nuevas esta mañana. El bien nos ha seguido. Entonces tenemos una razón por qué estar haciendo lo que hacemos hoy este día. Y este tiempo queremos compartir una palabra. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Y esta noche vamos a compartir de un tema que hemos definido como el propósito eterno. Propósito eterno. Vamos a reflexionar en esa palabra y para eso vamos a ir a la escritura del libro de Juan, capítulo 4, verso 1 al versículo número 4. Vamos a leer porque es un capítulo extenso donde habla muchas cosas, pero es importante entonces saber el propósito eterno. El propósito eterno siempre estará en el sentir de Dios para el ser humano. El ser humano depende de Dios y Dios es el que se encarga de enviar un propósito. Un propósito es aquello por lo cual nosotros vivimos hoy, y la gente que no tiene propósito vive una vida prácticamente sin saber qué es lo que quiere, ¿verdad? Y qué puede llegar a obtener en la vida. Y es por eso que vamos a meditar en esta noche en esa palabra. Vamos a darle lectura. Amén, así es. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Es tan importante saber esto. Dice que era necesario pasar por Samaria. Ese es donde entra el propósito de Dios para la vida de una persona. Pero vamos más allá de una persona. Dios envió a su Hijo con un propósito. Y el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo era dar su vida en rescate por toda la humanidad, por todo el mundo, y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Es importante entonces saber que aún tenemos que llegar a entender que Jesús tenía un propósito en la tierra, y ese propósito iba a alcanzar a miles de personas, de los cuales somos nosotros. El apóstol Pablo llegó a decir en algún momento, dicen, de los cuales yo también era uno de ellos, que Dios escogió. Porque Jesús, el mismo Señor Jesucristo, viene a cumplir un propósito, y no solo a cumplir un propósito personal, sino que viene a alcanzar a otros con ese propósito. Es tan importante entonces saber, Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Amén. Era necesario, dice. Entonces, había algo ahí. Jesús iba a conocer a una mujer samaritana, a una mujer que necesitaba caminar en un propósito. Esta mujer está caminando sin sentido a la vida por todo lo que Jesús explica de ella, y creo que así hay muchas personas caminando a veces sin ningún propósito en esta vida. Sí, es maravilloso entender que el propósito de Dios es eterno para nuestras vidas,
¿verdad? Que nosotros nacimos y estamos en esta tierra porque el Señor así lo permitió. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos aquí no solamente porque nuestros padres pues se conocieron, se casaron y decidieron procrear una familia, sino porque nacimos en el propósito del Señor. Dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, o sea, él tenía algo que hacer, ¿verdad? Él tenía algo que hacer allí en ese lugar. Él sabía que se iba a encontrar con una mujer que tenía mucha necesidad. Amén. Y es importante porque hay algo, yo creo que hay algo ahí que el Señor nos enseña tan poderosamente, porque creo que esta mujer estaba sin ningún propósito en la vida. Primero porque sabe que el Señor le dice, bueno, ve y dile a tu marido. Dice, no tengo, le dice. Eso lo ha respondido con verdad, le dice, porque 5 maridos hemos tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Había esa conversación con esta mujer, porque realmente el Señor traería un propósito a esta mujer. Esta mujer iba a dejar estas cosas para seguir un propósito ya eterno. Y es tan importante entonces saber que una de las primeras cosas que vamos a enseñar esta noche es que los propósitos de Dios traen nuevos retos a la vida de nosotros. Amén. Y que muchos de nosotros, fíjate, hemos sido, nos fue cambiado, o sea, porque cuando no conocíamos al Señor, muchos de nosotros, al igual que la mujer samaritana, ella estaba en una condición de vida totalmente diferente, ¿verdad? De hecho, la palabra nos enseña que ella pues tenía su 5º marido, ¿verdad? Significa que la posición emocional y espiritual de ella era una, pero cuando el propósito de Dios se marca en la vida de nosotros, realmente hay nuevos retos, hay nuevas cosas. De hecho, la mujer samaritana tuvo el reto de cambiar y transformar su vida, porque lo que ella estaba haciendo, primero, no la hacía una mujer feliz ni realizada, ¿verdad? Porque había tenido 5 maridos. Entonces así es en el mundo, cuando nosotros no hemos conocido del Señor ni hemos conocido nuestro propósito, la mayoría de nosotros o todos nosotros estábamos en la misma condición, ¿verdad? De hecho, todas las personas que el Señor llamó para ser sus discípulos, si tú te fijas, ellos estaban haciendo otro tipo de actividades. Muchos estaban en la pesca, otros estaban pues realmente cobrando impuestos, otros estaban en otros quehaceres, pero cuando Cristo viene a la vida de nosotros y nos da un propósito, realmente hay nuevos retos. Amén. Y es importante entonces saber esto, que los propósitos eternos entonces traen nuevos retos a la vida de las personas, de cada una de las personas, cuando viene el propósito eterno. Una de las cosas entonces que vamos a entender esta noche es que los propósitos eternos traen nuevos retos a la vida de nosotros como seres humanos. Amén. Un reto es algo que se nos da para poder alcanzarlo, para poder lograrlo, ¿verdad? Es algo que va a venir a la vida de nosotros y nos va a sacar de lo cómodo y nos va a incomodar por una razón, porque viene algo nuevo a la vida de nosotros. Siempre serán más grandes que nosotros. Esos retos en Dios siempre serán más grandes que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando viene el propósito de Dios, entonces vienen nuevos retos y consigo vienen ¿qué? Cosas más grandes de superar. Los retos siempre serán más grandes que nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios de esta forma siempre ha hecho las cosas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios siempre utilizó de esta forma de llevar a hacer cosas que son más grandes que nosotros mismos. Amén, amén. Y es importante que en el cumplimiento de esos retos está la presencia del Señor con nosotros para ayudarnos, ¿verdad? Que no estamos solos. De hecho, es el mismo momento en que la mujer samaritana se encuentra con Jesús.
ella tiene el reto de no quedarse callada, de proclamar el nombre del Señor y se convierte en una vocera, en una atalaya, en una mujer que abre su boca para decir, yo me encontré con alguien que me dijo todo cuanto yo he hecho, ¿verdad? Y es maravilloso porque el Señor viene a nuestra vida para darnos un nuevo sentido, para transformarnos y en medio de cada circunstancia poder nosotros entender y decirle esta noche a la gente, amor, que los retos pueden ser muy grandes, pero que en el nombre de Jesús somos capaces de lograrlos. Amén. De hecho, el apóstol Pablo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Verdad? Y entonces entendemos que las cosas, estos retos serán más grandes que nosotros, por una razón, porque ya no vamos a confiar en nosotros, sino que vamos a tener que confiar en aquel Dios que pone el propósito en la vida de nosotros, ¿verdad? Esta mujer, imagínate, es una mujer que dice 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Quién podía creerle a esta mujer? Porque esa es la cuestión, o sea, cómo los propósitos de Dios cambian la vida de los seres humanos. Entonces ella fue y dio un mensaje y de repente vamos a ver en esa escritura cómo suceden estas cosas. Pero yo creo que esta mujer ya no está confiando en ella misma, ya no está confiando en sí misma, sino que está confiando ya en las palabras que el Señor Jesús le ha dicho, cambiándole el propósito a esta mujer, ¿verdad? Entonces, no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Ese es un punto importante. Estos retos estarán llenos de nuevos desafíos, ¿verdad? Estos retos, los propósitos de Dios traen nuevos retos, pero con esos retos también vienen nuevos desafíos para el ser humano, para aquellos que recibimos un propósito eterno. Entonces, estos desafíos serán a veces que nos van a poner como en dificultades, ¿verdad? Porque hay que entender esto, los desafíos nos hacen cambiar toda, a veces nuestra mentalidad, nos hace cambiar nuestra forma de ser, nos hace que cambiemos la forma de actuar, la forma de pensar, nos cambian tantas cosas porque vienen que nuevos desafíos en la vida. Amén. Y es que los desafíos que tenemos aquellas personas que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor no es fácil. Recuerda que nosotros luchamos contra nuestra carne, que son uno de los desafíos que enfrentamos el mundo también, ¿verdad? Con todas sus atracciones, con todo su, porque el mundo quiere atraparnos, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios vamos a enfrentar esos desafíos que van a ser para nosotros la forma de poder vencerlos y poder vivir en el Espíritu. Una de las cosas importantes es que cuando somos desafiados y podemos vencer, se van a ver reflejados en nosotros los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, ¿verdad? La bondad. Es maravilloso, pero a medida nosotros vamos venciendo aquellos desafíos en nuestra vida, vamos a experimentar. De hecho, la mujer samaritana fue cambiada y transformada en ese mismo momento, ¿verdad? Y creo yo que la necesidad en el corazón de ella era tanta, porque fíjate que la primera impresión que ella se llevó es cómo Jesús podía acercarse a hablar con ella, que ella era una mujer, ¿verdad? Y cuando ella recibe y ella se da cuenta que no está hablando con cualquier persona, entonces, como te decía, uno de los desafíos que ella enfrenta ahora, ya no es una mujer buscando un marido número 6 o un marido número 7, sino que es una mujer ya diciendo, vengan y conozcan a alguien que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Es interesante eso porque imagínate, yo me imagino que la conocían, pues, quién era ella. Entonces, el desafío era el cambio que había en ella, ¿verdad? Es un desafío
Por eso el propósito de Dios trae ese reto, ¿verdad? Y nos cambia la vida. A esta mujer le cambió, y cómo esta gente pudo escuchar el mensaje de esta mujer. Me imagino que todos la conocían, quién era ella, pero eso trajo que un desafío grande, el poder callarse o poder exponer el testimonio, cómo Jesús había dicho cuánto ella había hecho anteriormente. Es importante entonces saber esto. Ahora, el pasado nos ayudará, casi el pasado a veces nos ayuda hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es importante porque la mujer, esta es aquella mujer que es así. Entonces, en algún momento la conocían por esas cosas. Entonces, el pasado le ayuda en algún momento hasta cierto punto. Pues las demás cosas vienen, ¿sabes? Vienen, ¿cómo diremos la palabra? Vienen cosas desconocidas. A ustedes, a mí, van a venir desafíos que son desconocidos para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el día de Pentecostés, cuando no habían recibido el Espíritu de Dios, los apóstoles, los hermanos que estaban ahí, que eran como 120, dice la Escritura que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Y había muchas personas de diferentes lugares ahí, porque se reunían para esa fiesta, y mucha gente vino y cada uno le oía oír hablar en su propio idioma, y eso fue un desafío. ¿Quiénes eran estos hombres? Si esos son hombres del vulgo, decían, ¿va? ¿Cómo pueden hacer? Entonces algunos dicen, no, es que están borrachos, y dijo Pedro, no, estos no están borrachos, esto es que ha pasado algo en la vida de ellos. Dios pone que un propósito eterno en la vida de ellos. Amén. Y es maravilloso y es glorioso, porque cuando el Señor viene y pone un propósito eterno en tu vida no va a ser la misma. Tu vida va a ser transformada. La gente empezará a ver que tú estás cambiando, que no eres la misma persona. Y es maravilloso poder experimentar, porque lo hemos vivido muchos o todos los que hemos decidido recibir al Señor y aceptar ese propósito en la vida de nosotros, ¿verdad? Hemos sido transformados y cambiados. De hecho, la palabra dice que nuestro corazón es mudado, es transformado. Otra parte que queremos enseñar es que los propósitos eternos nos harán traspasar los límites humanos. Y cuando veía la situación de Jesús, lo primero que la mujer le dijo, ¿sabes? Judíos y samaritanos no se llevan, ¿por qué tú estás en esto? Entonces, ¿qué traspasó Jesús? Un límite humano. Es tan importante entonces saber que hay límites humanos, pero cuando viene el propósito eterno, esos límites los traspasamos, porque ya Dios pone un sentir y un por qué vamos a hacer las cosas. Jesús pudo haber dicho, bueno, es cierto, ¿para qué voy a hablar con esta mujer? Pero Jesús sabía que tenía que pasar un mensaje importante a la vida de esta mujer. Ahora, ¿qué sucede en ese momento entonces? Nuestra vida también debe de traspasar los límites humanos. Los que nos dicen no vas a poder, los que nos dicen eso, nos van a tratar de desanimar, nos van a decir, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Sabes que algo bien importante? Los discípulos en algún momento se metían, no, déjenos. Cuando el Bartimeo ciego le dije, hijo de David, ten misericordia, entonces cállenos. Cuando los niños dicen, no, quiten a los niños, y Jesús les dijo, no, dejen, porque los niños de ellos es el reino del cielo. Entonces Jesús se quedó solo con esta mujer, ¿verdad? ¿Y qué sucede ahí? De repente los discípulos hubieran visto de un punto de vista diferente. Por eso es que hay gente que no va a poder caminar contigo en algún momento. Hay gente que te puede llegar a desanimar, y te diré esta noche, no dejes que nadie te desanime en el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Porque realmente cuando el propósito de Dios está en la vida del ser humano, no es cómo iniciamos, sino para dónde
para dónde vamos y dónde vamos a terminar al final. Y es bien importante entender que cuando el propósito de Dios es puesto en la vida de nosotros, esos propósitos son eternos, y todo lo que es eterno no cabe con facilidad en la mente humana, ¿verdad? Porque nosotros lo analizamos porque mucha gente dice, ¿cómo Dios puede hacer un milagro? ¿Cómo alguien que tenía cáncer ha sido sano? ¿Cómo el estéril puede dar a luz? Y a veces los mismos médicos quedan sorprendidos. Pero esos son los límites que Dios rompe en la vida de nosotros como seres humanos. Y tú hablabas algo, ponías varios ejemplos. Y me trae el Espíritu Santo en memoria la mujer adúltera. Pues cuando todos dijeron, vamos a apedrearla y la vamos a matar. Y Jesús siempre vino para romper, ¿verdad? Lo que ya estaba establecido, porque Él es un Dios tan maravilloso, ¿verdad? Y Él hizo algo ahí, fíjate, ¿verdad? Y le dijo a todos, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y nadie pudo hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería mostrarle a esta mujer su propósito, ¿verdad? De hecho, le dice, vete y no peques más. Entonces, es dar, mira, cuando nosotros pasamos los límites humanos, es dar un paso a lo desconocido para nosotros, pero no para Dios. Es dar un paso a lo desconocido. En este momento que vivimos, tenemos que dar un paso posiblemente a lo desconocido, algo que no había sucedido antes. Todo se paró, todo realmente se detuvo, pero es el momento donde la gente que tiene los propósitos eternos va a surgir a dar un paso a lo desconocido, a dar un paso a aquello que es extraño para nosotros, pero no para Dios, porque Dios sabe todos los tiempos. Él conoce el futuro de nosotros. Entonces, el dar un paso a lo desconocido lo va a hacer para nosotros. Pero cuando estamos en el propósito eterno de Dios, entonces Dios hace algo poderoso a favor de nosotros, ¿verdad? Definitivamente lo que va a marcar la diferencia es nuestra confianza en Él, ¿verdad? Porque nosotros debemos estar confiados que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y lo que tú decías, no importa lo que venga, no importa la circunstancia, porque de hecho tú y yo hablábamos hace unos días que nunca nos imaginamos vivir un momento como el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? O como el que gracias a Dios estamos ya saliendo de él, pero que muchas personas tampoco, ¿verdad? Yo tenía hoy una reunión con mi hijo y con algunos maestros del colegio, y ellos decían algo. Ustedes son los estudiantes 2020, decían, los que van a contar una historia porque les tocó vivir un momento que no se había vivido nunca, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enfrentamos, sabes que todo lo desconocido normalmente produce miedo, produce ansiedad, porque tú no sabes qué va a pasar, qué va a venir o cómo lo vas a manejar. Pero cuando tú estás en el propósito de Dios, te das cuenta que el Señor va marcando tu camino. El Señor marca nuestro camino, el Señor ya tiene marcado nuestro destino en el propósito de Él. Así que hoy queremos decirte esta noche, no temas, no desmayes, el Señor está contigo y Él ha marcado tu camino, y por eso debemos de continuar, porque vamos a llegar hasta el final. Fíjate que reflexionaba en ese capítulo, porque cuando damos un paso a lo desconocido, a lo que no conocemos, a veces da temor, pero Jesús dice algo que me impresiona a mí. La gente dice que faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo que los campos están listos para la cosecha. Ya están listos. Ya había dado el propósito, la mujer había dejado su cántaro, había ido y había contado lo que Jesús había dicho de ella. Cuando Jesús vuelve, es un paso a lo desconocido para los discípulos también. Amén, aleluya. Porque ellos vieron el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban viendo el ejemplo de Jesús. Una de las cosas que tú y yo hemos hablado es que cuando hablamos de la mujer samaritana, normalmente nos referimos
nosotros nos referimos a una persona que no conoce de Dios nada, porque ella había tenido 5 maridos y venía de una vida bien contaminada, pues llena de pecado. Pero cuando nosotros entendemos y ella empieza la plática con Jesús, ella conocía, y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, ¿verdad? Y entendemos ahí a través de la plática que ella tiene con Jesús, que era una mujer que conocía de la palabra, que conocía, que había escuchado, pero que realmente ella todavía no había encontrado su propósito en Dios. ¿Cuántas personas han escuchado de Dios? ¿Cuántas personas han crecido en hogares cristianos? Y hablamos hoy a personas que conocen del Evangelio desde niños. Pero hoy te preguntamos, ¿conoces el propósito de Dios en tu vida? Porque eso es lo importante. Por eso es que a veces hay cristianos que no se sienten realizados, que no saben para dónde van, entonces no encuentran, ¿verdad? Esa bendición, no encuentran ese deleite, ¿verdad? Pero hoy queremos enseñarte que el propósito de Dios en la vida del ser humano es eterno. No es solamente aquí en la tierra, es por la eternidad. Por eso es que el tema lo veíamos de la forma, el propósito eterno, porque a veces creemos, pero lo que hagamos aquí va a impactar también en el presente, en el futuro de nosotros, presente y futuro de nosotros, siempre va a impactar eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos haciendo algo aquí en la tierra que va a tener mucho que ver allá en la vida eterna. Ahora bien, entendemos entonces esto. Hay gente que está aún reunida en ciertos grupos, en iglesias, pero no han conocido su propósito. Esta mujer es una mujer de esos, tú lo mencionabas y decía, tal vez tú ahí conocías. Nos dice que nosotros tenemos que adorar en este monte. Otros dicen que en Jerusalén, dice, pero Jesús dice, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y lo harán en todo lugar. Está diciendo un propósito eterno, no es en determinado lugar, que es importante, pero es más importante saber que ese propósito es eterno, es tan maravilloso. Ahora, debes de entender esto. Es el momento de levantarnos de una silla. Si solo vamos a una reunión los domingos, a un culto, vamos, recibimos una palabra, vamos para la casa y bien, eso no es un propósito solamente. El propósito es que tú entiendas por qué estás, por qué sos el cuerpo de Cristo, qué función debes de desempeñar en el cuerpo de Cristo. Esta mujer se convirtió en una evangelista en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque fue a proclamar el evangelio. El evangelio es una buena nueva, un cambio de vida. Entonces, esta mujer se incorporó al cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que está sin sentido, ¿verdad? No le dan utilidad, no saben qué es lo que quieren, no saben hacia dónde ir, no saben qué es lo que Dios quiere para la vida de ellos. ¿Sabes que eso es como graduarnos de bachilleres o de peritos o qué sé yo, o ser psicólogos y nunca ejercer la profesión? ¿Verdad? Eso es, un cristiano sin propósito es como un graduado que nunca ejerce su profesión, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados con propósito, el Señor nos llamó para ser útiles en el reino de Dios. Esta mujer lo entendió y dijo, bueno, y empezó ella a hablar y a proclamar, a decirle, vengan y conozcan. Ella quería que otros conocieran lo que ella había experimentado, que otros no experimentaran. Y yo creo que este es el tiempo. Estamos seguros, amados hermanos, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, que Dios te ha llamado con un propósito. Ahora te preguntamos qué estás haciendo con ese propósito. Uno para hablar de su palabra, otros para predicar. El Señor quiere que seamos sus brazos, sus labios, sus pies, podemos ser muchas veces sus brazos para abrazar al necesitado, aquellas personas que hoy necesitan de Dios. Podemos ser nosotros con nuestra boca, llevar esperanza
aquellos que hoy están en el alcohol o en las drogas. Pero tú no puedes ser un cristiano que no tienes el propósito para el cual Dios te llamó claro en tu vida, porque es necesario. El propósito le da sentido a la vida nuestra. Amén. Es entonces saber dónde estamos y qué debemos de hacer. Esta mujer iba sin rumbo porque no sabía qué es lo que quería realmente, pero después de eso su vida cambia, ¿verdad? Porque ya cambió totalmente, dejó su cántaro, se fue a anunciar lo que le había dicho el Señor Jesucristo, su vida totalmente cambiada. Ese es traspasar los límites humanos, ¿verdad? Ese es traspasar lo que nosotros tenemos por años en la mente. Dios no se equivoca en los propósitos. Dios nos llama y Dios nos conoce. De hecho, diré algo. Dios nos conoce antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Amén. Dios nunca se equivocó y Dios nunca se va a equivocar en lo que Él ha dicho. Así será, de esa forma. Entonces hay gente que dice, no sé si ese será el propósito de Dios que yo haga esto. Es mentira, tenemos que orar y decirle, Dios, estoy en eso, porque vienen los desafíos, las cosas desconocidas, lo que no pensábamos lograr, lo alcanzamos por esas cosas, pero es necesario dar ¿qué? Un paso a lo desconocido. Amén. Sí, porque hay muchos que venimos al Señor y algunos que dicen, no, yo para eso de predicar, no, porque yo no, nunca, dice mucha gente dice, yo nunca ni siquiera pude exponer en el colegio porque me daban nervios, ¿verdad? Pero sabes, hay muchos que no podían hablar en público y el Señor los llamó y ahora son personas que pueden hablar, son personas que vencieron desafíos, porque el Señor cuando Él nos llama para ser útiles en su reino, para ser instrumentos de bendición, y eso es bien importante. Dios no te llamó, amado hermano y amada hermana, para que estés sentado en una silla. Dios no te llamó para que tú vayas simplemente a una reunión, a tu congregación. Dios te llamó para anunciar la verdad de la palabra. Dios te llamó para hacer su obra, para orar por los enfermos. Dios te llamó para poder levantar al caído. Dios te llamó para llevar una palabra al necesitado. Esa obra tú y yo debemos hacerla. El Señor no va a bajar en las nubes para proclamar el Evangelio. Esa es una tarea tuya y mía en el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces hay cosas que ni creíamos alcanzarlas, pero las alcanzamos porque estamos en el propósito de Dios. Amén. De hecho, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. El libro de Hebreos dice, salió sin saber a dónde iba. Así dice. Pero él iba a hacer algo. Cuando estamos en el propósito eterno, Dios nos hará alcanzar sus promesas. Amén. Y es importante entonces saber algo. Que los propósitos de Dios nos llevan a alcanzar las promesas de Él. Amén, aleluya. Entonces, todos los hombres tuvieron un propósito, pero lo fundamentaron en las promesas de Dios. Queremos enseñarle esta noche a la gente que junto con el propósito, Dios también pone las herramientas que tú necesitas. Y junto con todo, o sea, Él te da un solo paquete, por decir algo. Él trae un regalo maravilloso como es la salvación, y en la salvación Él pone ese propósito, pero también Él te da todo para llegar hasta el final. Dios no te va a dejar a medio camino, ¿verdad? Como alguien que te dice, te voy a ir a enseñar, y te deja a medio camino y te dice, mira, por allá vas a doblar. No, el Señor te va a acompañar. De hecho, la palabra nos dice en Mateo 11, ¿verdad? En Mateo 28, 19, perdón, que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, el Señor va a caminar con nosotros en el cumplimiento de ese propósito, de esas promesas maravillosas. Lo vamos a experimentar, lo vamos a ver. Por eso es que es tan poderoso cuando hombres como Abraham sabían que el que los había llamado era fiel, el que les había dado ese propósito era fiel para cumplir y llevarlo hasta el final. Amén. Y hay algo importante en el propósito de Dios, porque las promesas nos hacen ¿qué? Nos hacen ver ya el vaso terminado. Dios ve el vaso
terminado, ¿verdad? Nosotros nos vemos como en barro todavía, pero Dios ve ya esa vasija terminada o ese vaso terminado. Y una de las cosas que vemos en el capítulo 9 es que, mira, Dios hace estas cosas así. Cuando a Saulo de Tarso se le aparece en el camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero ¿sabes qué? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y me será testigo delante de muchos, delante de reyes, delante de mi nación, delante de muchas personas. Dice la Escritura que el apóstol Pablo iban en una embarcación donde vino una gran tempestad. Él le dijo: no zarpemos porque Dios me ha dicho que va a perecer todo lo que hay. Y ellos no quisieron hacer caso, se fueron navegando, y dice que pasaron muchos días y aquella tempestad no se quitaba. Pablo estaba en ayuno y en ese momento se le aparece un ángel y le dice: ¿sabes? Nadie va a perecer de las personas que van en este barco, pero de ahí todo va a perecer. ¿Por qué hago mención a esto? Porque cuando Dios nos da una promesa, Él la va a llevar hasta ese día que Él ha dicho que vamos a llegar o que vamos a hacer o a dónde nos va a llevar. Entonces es tan importante esto, saber que esa promesa que Dios nos ha dado y nos prepara para el propósito eterno. Ahora, debemos de incluir esto, la fe. Pablo nunca perdió la fe. Número 2, fue perseverante. Amén. Y número 3, supo recibir dirección de Dios. Amén, amén. Para poder alcanzar las promesas de Dios se necesita fe, se necesita perseverancia, fidelidad, y se necesita que Dios nos dé siempre la dirección completa. Amén, aleluya. Y es que la fe es ese timón que lleva a nuestro barco, ¿verdad? La fe es tan indispensable. Tú no puedes caminar si no tienes fe, porque la fe es la que nos sostiene en cada momento de nuestra vida. La perseverancia, hoy queremos decirle a la gente, si tú hoy te sientes desanimado, porque las iglesias han estado cerradas, amor, pero si tú hoy dices: no, es que no, la iglesia ha estado cerrada, yo me siento desanimado, queremos decirte: levántate en el nombre de Jesús. Esta no es un momento para estar desanimado, este es un momento para afirmar nuestra fe. Nuestra fe no depende de las eternas. Nuestra fe depende de la confianza en que nosotros tenemos en Dios. Ser perseverantes, no solamente perseverantes en congregarte en una iglesia, perseverante en la intimidad con Dios, en que tú puedas continuar confiando en el Señor, que ese propósito para el cual Él te llamó es eterno y que Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Yo quiero preguntarte esta noche: ¿cuántos días hemos estado en esta situación? ¿Cuántos de ustedes les ha faltado? ¿Cuántos de ustedes han dicho: no, hoy Dios no me proveyó, hoy no he comido? Estoy segura que todos hemos comido. Estoy segura que Dios ha sido fiel para suplir nuestras necesidades. Estoy segura que la mano poderosa del Señor nos ha sostenido. Por eso hoy queremos decirles: levantémonos, continuemos creyendo en fe, sigamos adelante, que esta carrera no ha terminado. El propósito todavía no se ha concluido en nuestras vidas. Y este es el tiempo de levantarnos. Amén. Bueno, terminamos esta noche con esta reflexión de la palabra del Señor en cuanto al tema el propósito eterno, ¿verdad? Es necesario levantarse, es necesario levantarse a hacer algo nuevo, ¿verdad? Es necesario hacer cosas que no habíamos hecho, los retos vienen, son nuevos, ¿verdad? Hay desafíos nuevos. No solo eso, también hemos aprendido que hay que traspasar los límites humanos, y no solo eso, sino también para poder alcanzar las promesas de Dios es necesario estas partes que hemos mencionado ya en este tiempo que hemos enseñado
esta reflexión de propósito eterno, ¿verdad? Bien, damos gracias al Señor. Terminamos con una oración esta noche. Amén, así es. Vamos a orar esta noche, queremos bendecir sus vidas. Si hay alguien que tiene alguna necesidad esta noche, pues únase con nosotros en oración, que Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu propósito eterno para la vida de nosotros. Hoy bendecimos a cada uno de los que están viendo esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús de una manera especial. Bendíceles, llénales de tu presencia, muéstrales tu propósito, Espíritu Santo, para sus vidas, y que cada uno de nosotros podamos hoy encaminarnos hacia las cosas grandes que tú tienes para nosotros. Gracias porque este es el tiempo de levantarnos, Señor. Este es el tiempo de poder disfrutar, Padre, de ese avivamiento poderoso que tú estás preparando para tu iglesia, que tú estás preparando para aquellos que no nos hemos dado por vencidos, que seguimos adelante en medio de cualquier circunstancia. Hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que vienen tiempos mejores, creyendo, Señor, y dándote a ti el honor y la alabanza. Oramos esta noche, gracias, Señor, por los enfermos que han sido sanos, aquellos que han salido de los hospitales, aquellos que han podido vencer este virus, aquellos que ahora pueden levantar sus manos para decirte, Señor, gracias por una oportunidad de vida. Oramos para que tú les muestres tu propósito, y oramos por aún aquellos que están luchando en una sala de hospital o en sus casas. Quebrantamos, Señor, toda enfermedad y declaramos, Padre de la gloria, que un espíritu de revelación viene a la vida de aquellos que todavía no te han conocido, para que entiendan y comprendan, oh Dios, que el alma tiene una eternidad, Señor, y que si hoy no le recibimos, vamos a vivir una eternidad en un lugar de tormento, pero que hoy, Padre de la gloria, tu Espíritu Santo se pueda revelar aún a aquellos que no te conocen y mostrarles el camino de vida, el camino de salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por lo que hoy están en la transmisión, aquellos que lo van a ver en repetición, les bendecimos de igual forma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Saludamos a la gente que está. Sí, gracias al Señor por la gente que está hoy con nosotros. El hermano Dani Sierra, bendiciones. La hermana Alejandra Rivera, Dios le bendiga. Lilian Calvo, hermana Janet Martínez, la hermana Ana Taura, que el Señor les bendiga poderosamente, amados, que el favor y la gracia de papá pueda estar con ustedes y el Señor les lleve al cumplimiento de ese propósito en sus vidas. Y ánimos, no se detengan, no nos detengamos, sigamos adelante, que cuando el Señor venga nos haya haciendo su voluntad, o si viene la muerte, pues que nos haya haciendo la voluntad del Señor, y que cuando nos presentemos ante su presencia, el Señor nos pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bien, esta noche que el Señor les bendiga, que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus familias, y nos veremos en un próximo programa. Dios les bendiga. Amén. Para todos, buenas noches.